Bueno, estamos, Guillermo, en el chalet conocido como el chalet de Mr. George. Sí. ¿Cómo te imaginas este lugar en aquel momento, ya por el 1800? Y bueno, era entre que me imagino y sé que era la casa del jefe de talleres, en una quinta, rodeada de 3 hectáreas de parque. Lo que pasó después fue que esta calle era la ruta 188 y como un centro también, como lo que soy también, un centro donde se decidían cosas importantes para unir la región. Y en este caso, digamos, ahora su simbología es mucho más importante porque ese no es, digamos, un ámbito privado, es la sede de una universidad, pero que ha perdurado en estos 100 años en ese sentido, ¿no? Como, bueno, aquí pasan cosas y se deciden cosas importantes para la gente. ¿Y por qué lo elegiste o cómo lo elegiste? Cuando el municipio, entre las primeras decisiones que se tomaron respecto del centro regional fue que esto formara parte del patrimonio del centro regional y de la futura universidad, así que no fue una decisión nuestra. Una decisión que era muy clara para todo el mundo, de que acá había que ponerlo en valor para lo que fuera la educación superior en la región. Bueno, Guillermo, probablemente no seas consciente de la importancia y de cuánto le has dado a nuestra ciudad. Hoy nosotros queremos conocer a la vida de Guillermo, su historia y las razones por las que ha dedicado tiempo y trabajo a una ciudad que no es donde creciste. Así que tenemos un primer elemento para que nos cuentes vos acerca de ese Guillermo que queremos conocer. Está bien, bueno, pero hay que ser un poco inconsciente de eso porque si uno siempre lidiamos entre ser más o menos, estar más o menos consciente de dónde estamos y no quedárnosla, ¿no? Porque bueno, esto es tremendo. Contanos. Bueno, les cuento en orden. Estoy acá con mi abuela y mis hermanas. Y este es el Bosque de la Plata, un lugar donde, bueno, nos criamos. Estoy con una pelota de fútbol como en casi todas mis fotos de joven o de niño. Y mi abuela es Dolores, que fue mi madre, porque mi madre trabajaba y bueno, ella vivía con nosotros. De hecho, mi hija mayor se llama Dolores, como mi abuela. Así que sí, esto es... Bueno, acá estamos en el fondo de la casa actual de mis padres, con una parrilla improvisada que no le hace honor a los asados que hemos comido ahí. Y está mi familia, que está mi padre, mi hermana mayor, que me sigue, que es Sandra. Acá estoy yo con la pelota, por supuesto. Mi madre Beatriz, mi abuela Dolores y mi hermana Marcela, muy chica, así que esta foto tiene que ser 67, 68. ¿Tenías esas fotos impresas? No, impresas no. Estas son diapositivas que teníamos de esa época. Y nunca fui al arco finalmente. Era lo único que podíamos hacer en el fondo de casa. ¿Qué nos puedes decir de una etapa, de esa pelota en tu vida, en tu infancia? Sí, una etapa maravillosa. Yo creo que uno le rinde homenaje todos los días a esa crianza, ¿no? O sea, sobre todo los que nos dedicamos a la educación, no podemos dejar de ver estas historias cotidianas y cómo uno es parte de ese legado, ¿no? O sea, mi abuela se vino de España como tantos, ¿no? Digo, no para hacer el panegírico de mi abuela, sino de una pobreza absoluta. Entonces, cuando nosotros decíamos qué coraje, cómo salir desde allá, venir a un lugar desconocido, y ella sencillamente me decía que yo no tenía nada para hacer.
O sea, no me podía ir peor en ningún lado que donde estaba. O sea, dormían con los animales en invierno porque no había calefacción, o sea, no tenían cómo abrigarse. Y venir, bueno, formó una familia de 9 hijos, etcétera. Digo, como, bueno, tantas otras, y que uno, digamos, es y por eso digo, el legado de todos ellos era ese esfuerzo continuado de que íbamos a mejorar. Y bueno, yo creo que Dolores estaría muy contenta de ver a toda su familia, ¿no? Yo era uno de sus preferidos, por supuesto, pero estaría muy contenta en general. Y después, bueno, esto es una familia argentina más típica, no puede haber. Y esto, digamos, ¿no? Nos juntamos todavía los domingos. Digo, hay un conjunto de valores que han persistido y que yo creo que eso, una idea para transferir, no para que hagan las mismas cosas, pero sí para que los que vienen en la familia, cuando ya tenemos hijos, etcétera, sí sostengan ese legado, ¿no? Del esfuerzo, del trabajo, de la solidaridad y de la familia como un eje, que es a donde uno rinde cuentas, creo yo, efectivamente. Veo estas fotos y digo, este chico estará contento con este adulto, y yo creo que sí. ¿Qué estaba saliendo de la cancha ahí? Esa es la cancha de estudiantes, este paredón es la cancha de estudiantes. ¿Quién te llevó a la pasión por Estudiantes? No, toda mi familia. Mi padre, por supuesto, que me llevaba a la cancha, un tío, que era mi padrino, que me llevaba a la cancha. Pero no sé, mi abuela, para decirte algo, que era española, que era muy hincha de Estudiantes y ataba los partidos importantes, no todos, una cinta roja y blanca, una vela que le ponía a determinadas vírgenes de acuerdo a la importancia del evento, así que era todo, digamos, toda la familia giraba en torno. Y además lo que pasó también en esta época, si esto es el 68, yo tenía 7 años, Estudiantes empezó a ganar mucho, ganaba la Copa de América, la Copa del Mundo, entonces, y para el club y para la ciudad era algo completamente desproporcionado, o sea, era de una visibilidad imposible de soslayar. ¿Y ahí estarían saliendo de algún partido o no? No, esto yo creo que nos han vestido al evento, al efecto de sacarnos las fotos. O sea que esto pasaba antes también, digo, las familias nos vestían y nos llevaban a determinados lugares para fotografiarnos, porque no había, o sea, hay un partido, se ve que en la tribuna hay gente, sí, inclusive, sí. Pero no íbamos hacia la cancha. ¿Y tenés alguna anécdota con tu viejo jugando a la pelota? Sí, bueno, tengo un par tremendo. Íbamos justamente al country de Estudiantes mi padre, para mí, además, que yo medía 4 metros, y él jugaba al fútbol y jugaba bien, jugó toda su vida y jugaba muy bien al fútbol. Y además jugaba de defensor. Entonces un día en el country de Citibel, que es el club de Estudiantes, jugando contra él, le hago un caño, o sea, le paso la pelota entre las piernas. Entonces cuando voy a avanzar, se da vuelta y me levanta del pantaloncito, así, ting. ¿No? Entonces yo, indignado, ¿viste? ¿No? Y me dice, FAU, cobré el FAU, ¿no? Pero claro, para mí era que le había hecho un caño a mi ídolo, ¿viste? No, pero yo seguía protestando y dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? Es FAU, ¿viste? Me fui llorando, o sea, dejé el partido, me fui llorando. Pero ahí aprendí también, ¿no? Porque lo quería matar, pero bueno. Y en esa dinámica de los juegos y todo, es lo que te decía, hay también una experiencia de esto, ¿no? De bueno, no hay que llorar, esas son las reglas, a cumplir las reglas. O sea que los valores que te inculcó la familia, esa vida en La Plata. ¿Qué más recordás de la infancia en La Plata? La infancia, los amigos también. Éramos, yo iba al colegio de la universidad, en la primaria, y tenía doble escolaridad. Entonces tenía como 2 grupos de amigos, porque estaba mucho tiempo en el colegio, mañana y tarde, pero también, por supuesto, quería estar en el barrio, ¿no? En la esquina, donde nos juntábamos todos. Y también fueron 2 experiencias muy formativas, digamos, porque estuve mucho tiempo con mis compañeros en el primario,
y también mucho tiempo después en una esquina donde además teníamos todos distintas edades. O sea, mientras que en el colegio era algo homogéneo porque uno comparte con la gente de su grado, en el barrio era más desafiante, digamos, ¿no? Y uno crecía con este tema del barrio, que para mí fue una experiencia real, digamos, de pasarla bien, pasarla mal, de aprender todo tipo de cuestiones y cruzarme con todo tipo de realidades, ¿no? Que el colegio era muy homogéneo en ese sentido, y en el barrio había de todo, socialmente, económicamente, en niveles educativos, en actividades que desarrollaban las familias o los padres. Así que también, digo, en ese sentido, y los amigos, ¿no? O sea, ¿conservás ese grupo de amigos? Sí, muchos de ellos no nos vemos, por supuesto, asiduamente, pero sí conservás cosas que, por eso lo que yo te decía, de qué dirá este chico que cuando uno se juntaba en el barrio, en la esquina, a fumar, no sé, un cigarrillo y estar horas y horas con gente que y le decíamos, bueno, no, y a mí me gustaría, por supuesto, ser jugador de fútbol, pero digo, además de eso, cuántas otras cosas, y son los únicos que tienen esos testimonios con quien confrontarte, digamos, uno no puede inventar su vida porque están tus amigos que te dicen, no. ¿Soñaste con ser jugador de fútbol? Sí, por supuesto. Sí. No, pero no estoy frustrado, digo, jugando todo el tiempo, pero era algo, bueno, de hecho me habían llevado a jugar en equipos, a probarme estudiantes, etcétera, etcétera. Era, por eso te digo, pero además mucha gente no entiende y nos dice a los platenses con buen criterio, ¿no? Y a los hinchas estudiantes de la soberbia o de que somos muy apasionados. Pero lo que pasó también es que La Plata era una ciudad muy chica para tener un equipo de fútbol que estuviera en ese nivel. Entonces, claro, era muy fuerte. Digo estos, imaginemos que Sarmiento sale campeón de América. Bueno, en Junín no se podría hablar de otra cosa, sería inevitable. Bueno, a nosotros en esta etapa nos crió esa situación, porque además fueron 4 o 5 años de mucha información, de mucho protagonismo, y figuras que después nos han acompañado toda la vida, ¿no? Bueno, hablando de fútbol, pelota, estudiantes, hay un vínculo con Junín. Sí. A partir de esta historia que contás que te atravesó en la infancia y hay una persona de Junín de la que me gustaría que cuentes un poco de su beldía, qué significó para vos, y también esto de La Plata y encontrarte en Junín, también la historia de ese ídolo, ¿no? Ni hablar, mira, su beldía en términos en La Plata, para los platenses, para los hinchas de Estudiantes, por supuesto, muy particularmente, significó tener otro club. O sea, hay un Estudiantes hasta Mangano, que era el presidente que llevó a su beldía, que era el presidente de Estudiantes, que era platense, digamos, y que llevó a su beldía juninense. Y después, o sea, hay un quiebre ahí muy evidente, pero que además, que en el momento era, por supuesto, en mi caso, solo euforia. Después, cuando uno empieza a analizar el proceso que desarrolló su beldía, estuvo muy asociado a valores. Por ejemplo, el trabajo. Cosa que además en todo su desarrollo era muy criticado porque él planteaba el esfuerzo, el trabajo, tomar todos los elementos propios y del rival para establecer después una estrategia, entender que el resultado es el camino que uno desarrolla y no solo un destino dado, digamos. Entonces, con el tiempo además, Bilardo además fue alguien que continuó con toda esa escuela de su beldía y que además volvió a ser campeón con Estudiantes, después salió campeón del mundo, digamos, que también es una escuela que no solo, digamos, uno puede adherir ideológicamente, sino que ha tenido resultados muy evidentes en cuanto a obtener objetivos.
Y bueno, por supuesto, yo llegaba a Junín con toda esa carga y yo decía, bueno, si Subeldía es lo que es en La Plata, me imagino lo que debe ser en Junín. Y mi primera enorme decepción fue esa. Yo conocí mucho a Daniel de Subeldía, el hermano menor de Osvaldo, y él me decía eso, bueno, que cuando cualquiera de ellos va a La Plata, no, es una invitación tras otra para que le cuenten cosas de Osvaldo, de la familia, etcétera. Y que en Junín esto ha pasado, sí, por supuesto, Subeldía es una persona reconocida, pero que no tiene la dimensión bueno, que tendría que tener. Hiciste algo importante, me parece, haberle puesto al campo de deportes. No, por supuesto. Su nombre. Mínimamente, digamos, yo siempre les cuento una anécdota, me tocó estar en Colombia y cuando, bueno, el auto de la universidad que me va a buscar para llevarme del aeropuerto al hotel, tenía el banderín de Atlético Nacional, que es uno de los equipos que dirigió Subeldía. Entonces me dice, ¿usted de Argentina de dónde es? Y le digo, si usted realmente es de Atlético Nacional, va a saber enseguida, le digo, de Junín. Y se dio vuelta, me dice, donde nació el maestro Subeldía. Y habló él 45 minutos del aeropuerto al hotel. Y me dice, yo lo puedo molestar mañana a la mañana en el desayuno y lo llevo, porque la actividad era en otro lado. Sí, le digo, por supuesto. Yo, bueno, yo me había olvidado, estábamos desayunando con otros rectores, llega el chofer con un montón de fotos de él con el padre y Subeldía. Contándome, y yo no lo podía creer. Entonces, bueno, por supuesto, volví a Junín y le decía, mire, en Colombia es una persona, digo que como podría suceder en La Plata, ¿te das cuenta? Sí. También, ¿no? Y también, y yo, bueno, por supuesto, le preguntaba, bueno, ¿y Subeldía? No, y Subeldía dice, acá entrenaban a la mañana, empezaron a entrenar mañana y tarde, dormían la siesta, no se dormía más la siesta. Cada uno salía, comía lo que quería, empezaron nutricionistas a estar en los equipos. O sea, transformó completamente. Y yo siempre insisto, y por eso la universidad, además lo hacemos institucionalmente, digamos, por los valores que significa. O sea, la educación está íntimamente asociada a esto. ¿Querés lograr objetivos? Se te van a facilitar todas las cosas. Hay que crear condiciones, digamos, esa igualdad inicial. Ahora, el esfuerzo no puede ser negociable, porque no hay recompensa, sino. Entonces, yo asocio mucho a eso, ¿no? Entonces, hemos hecho, bueno, en realidad el gimnasio del colegio secundario se llama Osvaldo Subeldía. El campo de deporte que tenemos proyectado ahora de la universidad también, yo creo que es el juninense más exitoso en su rubro, sin lugar a dudas, en temas deportivos. Y asociado a esto, a la universidad también le tocó, de Pergamino, Juan Echecopar, uno de los jugadores de ese ciclo. Y cuando hablaba, bueno, la hija de Juan Echecopar trabaja con nosotros en el UNOVA, Lola Echecopar, y todos, o sea, Juan, ahora ya fallecido, todos te cuentan lo mismo, que no era una impostura, sino que efectivamente ellos vivieron todo ese proceso de la misma manera que lo contamos ahora. Entonces, yo creo que hay allí, por eso digo, y con el fútbol que es tan mediático y que permite captar la atención de mucha más gente, hay que aprovecharlo para esto, para discutir esos valores. Sí, y además para también proyectarlos, ¿no? Para que las generaciones que vienen por supuesto, lo conozcan y entiendan y conozcan esta historia que vos contás, que muchos juninenses no la tienen presente. Por eso digo, y que esto, a nosotros nos pasa en el colegio secundario, ven el mural, la cara de Subeldía, y los chicos preguntan, ¿y quién es? Para que tengan un mural acá. Y bueno, y los padres, por supuesto, van reproduciendo la historia, que insisto, que tiene que ver, en este caso, el fútbol como vehículo. Sí, absolutamente. Pero que también tenemos que aprovechar. ¿Quién era tu jugador favorito? ¿O quién es? No, claro, porque, digamos, en esa época, la Bruja Verón, padre, digamos, es el padre del Verón que todos conocen, era un jugador excepcional, digamos. Y mi padre,
yo tengo muy presente el último día que fui a la cancha con él, digamos, en esa época. Mi padre era un fanático de Verón, por demás. Había partidos que Verón era muy habilidoso, pero se perdía, digamos, no estaba todo el tiempo atento al juego. Y entonces el hinchada de Estudiantes le empezó a insultar a Verón. Lo insultaban. Y en un momento agarró la pelota, metió 2 o 3 personas, 2 o 3 jugadores, hizo un gol. Y mi padre se dio vuelta mirando a la hinchada, porque imagínate, yo tenía 8 o 9 años. ¿Por qué no lo insultan ahora? No con estas palabras, esto, qué sé yo. Y yo dije, nos matan a los dos. Y la gente se cayó y le dijo a la tribuna, y no vengo nunca más. Después pero estuvo varios años sin ir y yo con mi tío iba a la cancha. Entonces, Verón, sin lugar a dudas, fue un jugador, el padre, excepcional, yo creo que mejor que el hijo, o por lo menos yo lo recuerdo mejor que el hijo. Y después en Estudiantes muchos, y además tuve el gusto de conocer a muchos de los jugadores, yo Miguel Russo, con quien todavía tengo una relación, juninense Juan Manuel Asconzábal, que bueno, todos conocen, así que no, muchos. ¿Y del 82? Y en ese equipo, muy puntualmente, Sabela era el jugador más importante, más desequilibrante, el más talentoso, también tuvimos la suerte de traerlo, así que sí, también, digo, pero hay muchos, y yo siempre estuve muy cercano al club, así que también tuve la oportunidad de tratarlos, y no le haría justicia si dijera uno en particular, porque la verdad que he tratado a varios. Acá te vamos a dar, A ver. más que un objeto del que hablar ahora, Sí. un regalo. Rompa. Hay que buscar un buen lugar, por el tamaño que tiene. Uy. Bueno, esto es tremendo. Uy, Trama. Bueno, otro de los que todavía está en el club. ¿Es el equipo que más seguiste? Sí, sin duda. No, por lejos. Sí. Bueno, por eso acá está Miguel. Pues muchísimas gracias. No, sí, bueno, este equipo, además de que por supuesto fuimos a todos los partidos, vamos por aquí. Es lo que yo siempre digo, sobre todo a mis amigos triperos o de gimnasia. Yo en el 82 tenía 21 años, en el 83 22. Entonces yo le digo que, viste esta historia que la vida está mal armada y que uno por ahí encuentra a la mujer de su vida, pero que a los 40 años, o tiene el auto que siempre soñó a los 60, ¿no? Entonces yo le digo, salir campeón a los 20 años tiene otra situación. Como bueno, mis amigos de gimnasia, los que tienen mi edad, ya a los 50 y pico, ya no salieron campeones, este es el argumento, pero digo, con la intensidad que hemos vivido esto, pocas cosas. O sea que esperemos que te traiga muchos recuerdos en este momento, muchas anécdotas de aquella época. Sí, queríamos regalarte esto. Sí, porque fue, bueno, digo, un momento muy intenso, por muchos motivos, supongo que después hablaremos. En el 83, imagínate, salió campeón y estábamos en la universidad discutiendo todo el proceso de la apertura democrática. Entonces digo, ahora vamos. Hay una serie de cuestiones allí muy, muy interesantes en el mismo momento histórico. Bueno, me decías del 83, hablábamos de... Sí, una época, imagínate, yo había entrado primero en la Facultad de Ingeniería y a mitad de año desplegaron 2 pizarrones de álgebra y dije... medio en serio y medio en broma. ¿Por qué elegiste ingeniería? ¿Por qué lo primero era ingeniería? Porque realmente, bueno, además pretendía estudiar ingeniería aeronáutica. A mí la física sí me encantó siempre. Pero, bueno, y creía que la ingeniería era lo que, digamos, estaba asociado, porque estudiar física me parecía que era algo que no terminaba de atrapar, digamos, y antes
muy al contrario de lo que sucede ahora, te encasillaba lo que ibas a estudiar. Este año la palabra democracia, digo, 35 años. Exactamente. ¿Qué significa para vos democracia, la democracia? Yo tengo, digamos, es una gran esperanza, ¿no? El otro día leía la carta de Borges del 83 y él decía, tenemos la obligación, el deber de la esperanza. Y la democracia yo creo que en mi caso significa eso. A nosotros nos cuesta muchísimo explicar lo que fue nuestra adolescencia, nuestra juventud, y que es incomparable al peor gobierno que quieran plantear de la democracia. Incomparable. O sea, los niveles de crítica en la política democrática son indispensables. Ahora, comparar con lo que era esto es una desproporción. Y tiene que ver con eso, con que por supuesto la moldeen, que los que vienen discutan cuáles son los contenidos principales, que discutan cuál es la modalidad, de qué manera la democracia más se amplía y este pluralismo que hay, no solo ideológico, digo, de intereses, de vivencias, cómo se incorpora y la democracia lo procesa, pero no pensar que hay una vía distinta al de buscar consensos y aceptar las mayorías, porque a mí me tocó. Y para mí era algo que se iba naturalizando hasta que apareció la democracia. Y yo soy, creo, una generación privilegiada en ese sentido, de poder dar un testimonio muy fuerte de que es incomparable la peor democracia a cualquier otro sistema. Ahí te vuelvo a aquel momento, cuando era joven, sí. Alfonsín en la democracia, pero sí. Alfonsín, ¿qué significó? ¿Qué era o qué pensabas en aquel momento? Y en aquel momento nosotros teníamos que poner en alguien todas esas ideas que no sabíamos qué era. La democracia en la Argentina era una teoría. Nunca habíamos vivido periodos democráticos. Y aún los periodos democráticos más extensos que habían sido los de Perón eran fuertemente cuestionados, muchas veces aún por autoritarios, o sea, como una contradicción en términos, digamos, que efectivamente era legítimo democráticamente, pero que no se vivía las libertades, etcétera, digamos. Pero era toda una teoría, o sea, nadie no te podía decir cómo era. Entonces yo creo que era eso, era bueno, ¿dónde uno ponía esta idea de la libertad? Digamos, lo que nosotros traíamos era una fuerte carga de los años 70, desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Entonces, qué sé yo, el Mayo francés, todas las reivindicaciones de los derechos civiles en Estados Unidos, todas las participaciones, no sé, la Primavera de Praga, te podría nombrar, bueno, muchos eventos de los 60, finales de los 60. En la Argentina ese movimiento había sido caracterizado como de extremistas, terroristas. Bueno, entonces listo, digo, no era eso, ahora, ¿qué era? Porque todo ese movimiento que hablaba en torno de la libertad, de los derechos, tenía que encontrar una vía, un canal que lo condujera y además, insisto, salir de la teoría para practicarlos, o sea, para ver cómo funcionaba. Y Alfonsín sintetizaba eso, o sea, era muy difícil en ese momento adherir en relación a la democracia, por ejemplo, que Yarminio Iglesias o a Luder, o gente que aparecía mucho más vieja, no autoritaria, porque esto no tenía que ver con eso, tenía que ver con lo que después se llamó la primavera alfonsinista, o sea, bueno, la explosión de todas las expresiones. Yo por eso digo, ahora parece increíble, pero no había mujeres en las tapas de las revistas. Mujeres, claro. No hablemos de mujeres desnudas ni nada por el estilo. Bueno, desde esas cuestiones muy simples a si venía Mercedes Sosa, llevar documento porque sabías que inexorablemente iba a terminar en la policía o en la comisaría o pidiéndote los documentos. Sí, sí. Bueno, digo, cosas muy simples hasta, ya te digo, muertos en una guerra, desaparecidos en la familia, bueno, montones de circunstancias
que hacían muy difícil, y esto, Alfonsín fue ese vehículo, y tenía una expresión asociada a la práctica de esa democracia.